Algo muy preocupante está pasando con las predicadoras en la actualidad. Están existiendo muchas declaraciones y creencias, en cada una de ellas que está llamando la atención y cuestionando a muchos creyentes. Existen muy serias afirmaciones y creencias en cada una de ellas que van declarando muchas cosas delicadas, como por ejemplo, una dijo: Dios me dijo que tomen una piedra y la ungieran y la pongan dentro de su casa. Otra dice que si mencionan su nombre, se irán los demonios. Te dicen que si tu esposo no te quiere en su vida, tú tampoco debes quererlo en tu vida. Te dicen que si tu esposo no quiere nada contigo, tampoco quieras algo con él. Una famosa predicadora dominicana te dice que si tu esposo no te valora, que arregle su maleta y que tenga buen viaje, que Dios te dará otro esposo que te valore. What? Te dicen que tú no eres una mendiga, que tú eres una princesa, una mujer importante, una mujer empresaria, una mujer de valor, una mujer exitosa, una mujer emprendedora, una mujer millonaria. Muchas pastoras están involucradas en diversas herejías y apostasías, como la mala enseñanza de la teología de la prosperidad, misticismo, universalismo, panteísmo, montanismo, gnosticismo, marcionismo, modalismo, sabelianismo, docetismo, monofisismo, nestorianismo, pelagianismo y muchas herejías más. Muchísimas del día de hoy, en distintas denominaciones, están aceptando la idea de que alguien puede ser cristiano y a la vez vivir como en tiempos de Gomorra. Muchas están diciendo: estaba tan atrapada en lo que sentía, como Dios me estaba diciendo que hiciera, y estaba teniendo éxito. Nunca me llamé al ministerio a mí misma, y Dios me llamó cuando yo tenía 18 años para predicar el evangelio. Todos estamos en un camino diferente, porque no hay dos caminos iguales, pero Dios nos tiene a todos en el camino de la victoria. En el camino del éxito, muchas de ellas están enredadas en la falsa doctrina que confunden y alejan a las personas de Dios. Pudiéramos decir también que hay muchísimos hombres metidos en esto. Claro que sí, pero hay algo en especial en las mujeres que las arrastra al error y a fomentar el engaño, que Satanás manipula cuando ocurre esto, que verás a continuación en el ministerio de la verdad de su palabra. Innumerables iglesias han cedido a las presiones del mundo con un movimiento muy fuerte y diabólico en la actualidad, en donde ha levantado a mujeres con la ideología del feminismo. Y esto ha entrado en las iglesias, con lo que permitió a las mujeres llegar a predicar y ser pastoras. Y la pregunta que millones hacen es: ¿por qué Dios estaría en contra de las mujeres pastoras? Y si una mujer siente que tiene el don de predicar, ¿por qué no se le permite predicar? La respuesta es realmente muy simple. Primera de Timoteo capítulo 2 y el versículo 12: porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, ¿por qué la Biblia lo dice? Y eso es todo. Dios creó a hombres y mujeres para ser diferentes, y un propósito principal de esta diferencia entre hombres y mujeres es ilustrar el evangelio, para ilustrar la relación entre Jesús y la iglesia. Entonces, cuando las iglesias eliminan el concepto de liderazgo masculino y dicen que los hombres y mujeres deben tener exactamente los mismos roles en la iglesia, estas iglesias están distorsionando el evangelio mismo, que es el mensaje central del cristianismo. Y si estamos caminando en medio de una cultura que niega la verdadera masculinidad y niega la verdadera feminidad, varias cosas inevitablemente seguirán. Una de esas cosas que seguirán es, según Efesios capítulo 5, el matrimonio está diseñado para ser una imagen de la relación entre Jesucristo y su iglesia. Así que si la Biblia nos dice lo que es el matrimonio, y el matrimonio es una gloriosa representación terrenal de una relación celestial entre Cristo y su iglesia, y decido no escuchar eso, sino que basándome en mi cultura, que rechaza a Dios, redefino al hombre, lo que estoy haciendo es estropear la imagen de la relación entre Cristo y su iglesia, y la palabra de Dios está siendo deshonrada, siendo difamada. Lo podemos ver en Tito capítulo 1, donde el apóstol Pablo enumera los requisitos para los ancianos. El apóstol Pablo dice que el anciano debe ser el marido de una sola mujer, y usa el pronombre
nombre masculino, lo que implica que el papel del anciano en las iglesias está restringida a hombres. El apóstol Pablo dice, cuando habla del anciano, debe ser marido de una sola mujer. Él está hablando de un hombre. Ese cargo es exclusivamente para hombres. Ese es el oficio del pastor maestro. Así que el cargo es exclusivamente para hombres. Y la Biblia es muy clara que las mujeres no deben enseñar ni ejercer autoridad sobre los hombres. No hay absolutamente ningún lugar para que las mujeres estén en ese cargo o ejerzan esa autoridad. Entonces lo que ocurre cuando una persona desobedece a Dios, rechaza su verdad, rechaza su voluntad, ya no anda en la luz de Dios, ya no anda en la luz del Señor, eligió las tinieblas, y por esa razón una persona que rechaza voluntariamente algo en su palabra, pierde la sabiduría, pierde el entendimiento, ya no mora el Espíritu de Dios en aquellas personas que niegan la orden de Dios, haciendo que estas personas ya no caminen bajo inspiración de la palabra, ya no caminan bajo la iluminación de la verdad, sino que son arrastrados a creer en las ideas del diablo, en filosofías y huecas sutilezas, y se convierten en promotores de este sucio engaño del maligno, para promover el engaño y el error. Es una de las trampas sembradas en la iglesia para distorsionar la palabra de Dios y alejar a las almas del Señor y llevarlas a la religión y al falso entendimiento. Un conocido pastor dijo lo siguiente: permanecer mujeres en el oficio pastoral daña materialmente el trabajo de la iglesia, porque cultiva la desunión, contamina el suelo de nuestra convención con desconfianza y desobediencia a las Escrituras, particularmente de 1 de Timoteo 2:12 y 3 del 1 al 7. La verdad de su palabra nos dice en 1 de Corintios 14 del 33 en adelante, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Simplemente a partir de estos versículos, no existe ninguna clase de antagonismo o una ausencia de claridad con respecto a lo que la Biblia dice acerca de mujeres que predican. Pero a pesar de la claridad que nos muestra la verdad de su palabra, esto se ha convertido en un tema monstruoso en nuestro día. Pero el versículo 35 responde a los miles de cuestionamientos sobre este tema de forma directa, clara y precisa, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Eso no es ambiguo, no es que se note confuso, o como lo definen estas llamadas predicadoras a esta parte, un versículo oscuro. Si manejamos muy bien el español, si entendemos muy bien el español, conforme a la traducción de las escrituras originales, podemos entender claramente esto. Es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esa es una prohibición absoluta y total de la Biblia. No hay término medio, o que falta mayor detalle. Nada de eso. La palabra indecoroso es afirmada enfáticamente por el Espíritu Santo. La palabra traducida es aigros en el griego. Realmente es una palabra que es más que tan solo indecoroso, sino que es inapropiado, es vergonzoso o algo que es una desgracia. Esta misma palabra lo encontramos traducida en 1 de Corintios 11:6. Esa es la manera en la que es traducida en Efesios 5, en el versículo 12, como algo vergonzoso. Esta palabra está relacionada con la inmundicia o las palabras torpes que llevan a una connotación inmoral, lo cual vincula directamente a que eso es una desgracia. Es lo mismo como enseñar por ganancia deshonesta, como dice en Tito 1:11. Es en cierta manera muy parecido como a los falsos profetas, haciendo lo que hacen por dinero y ganancias deshonestas. Algo muy interesante, en el versículo 33 nos dice como en todas las iglesias de los santos. El apóstol Pablo nos está hablando aquí de un principio universal. Esto no es algo local, o solo para los corintios, o solo para esa cultura en aquel tiempo antiguo, como quieren afirmar los falsos predicadores de este tiempo. Esto es en todo lugar y en todo momento. Cuando el apóstol Pablo dice eso, él está hablando de algo que es para toda la iglesia en el tiempo pasado, en el tiempo presente y tiempo futuro. Y para mostrar esto, el mismo apóstol Pablo usa la misma frase en 1 de Corintios 4 en el verso 17. Por esto mismo, os he enviado
enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Primera de Corintios 7:17 también nos dice la verdad de su palabra, pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. La misma frase. Él está enseñando la misma doctrina en todas las iglesias. El apóstol Pablo dice, como en todas las iglesias. Él se refiere a una enseñanza universal, a una doctrina universal, que es enseñada en cada iglesia. Él se refiere a conductas universales que son enseñadas a todos los creyentes, en todo lugar, en cada tiempo. El cristianismo no es una excusa para poder alterar la vida a un nivel social, o cuando el mundo interponga una ideología mundana y demoníaca. La Biblia es clara en cuanto a obedecerla, según lo establecido como en estos versículos, de forma universal y en todo tiempo. Como vemos, en la actualidad, las pastoras y las predicadoras son la evidencia más obvia de las iglesias, rebelándose en contra de la Biblia, como dijo un muy conocido erudito bíblico. Esto ha llegado a ser tan amplio que trasciende aún por todas las denominaciones, como la rebelión de la mujer en contra de la palabra de Dios con respecto a predicadoras, y reflejan de manera abierta oposición al mandato claro de la palabra de Dios. Todas estas mujeres que andan por todos lados, mostrándose como pastoras, mostrándose como predicadoras, supuestamente enseñando la Biblia, están desafiando lo que la Biblia dice, están propagando algún tipo de cristianismo que no es conforme a la palabra de Dios, que no es conforme a la verdad de su palabra, lo cual cada uno de nosotros debemos de tener mucho cuidado y enseñar esta verdad bíblica sobre este tema a cada criatura en todos los confines de la tierra, hasta el día que venga nuestro amado Salvador, por su amada iglesia. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra. Te esperamos en el próximo video.